Buenos días, chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro taller de mitos y realidades del consumo de sustancias psicoactivas. Estamos acompañando el equipo de acompañamiento que está conformado por Adriana Forero, que es nuestra médica, María Fernanda Echeverry, que es nuestra odontóloga, y yo, Camila Rodríguez, que soy la psicóloga del equipo. Entonces esperamos que sea un taller muy productivo. Recuerden que a lo largo del taller siempre nos pueden hacer preguntas, participar desde sus experiencias, desde sus conocimientos, para que todos podamos aprender un poquito, ¿listo? Entonces vamos a iniciar este taller tan chévere con una pregunta general, y es que quiero que ustedes nos cuenten para ustedes qué son las sustancias psicoactivas. O cuando hablamos de sustancias psicoactivas, ¿ustedes qué entienden cuando la gente habla de esto? Bueno, no estén tímidos. Ya aquí nos conocemos, entonces cuéntenme un poquito qué opinan. También me pueden decir si no saben, si realmente cuando se habla de sustancias psicoactivas no sabemos muy bien a qué hace referencia. Tranquilo, Cristian, no te preocupes. Bueno, alguien que nos dé una pequeña idea de qué son las sustancias psicoactivas. Bueno, están como tímidos, entonces vamos a ir avanzando y la idea es que pues a lo largo de que vayamos hablando, como les dije ahorita, pues nos cuenten, nos hablen un poquito, si tienen alguna duda, si quieren aportar algo que vamos diciendo, igual ustedes nos van contando con total confianza y entre todos pues lo vamos charlando, ¿lista? Bueno, muy buenos días para todos. Entonces, nosotros queremos darles unas definiciones de las sustancias psicoactivas. Entonces, son las que producen alteración del funcionamiento del sistema nervioso y son susceptibles de crear dependencia, ya sea psicológica, física o de ambas, ¿no? Estas también tienen la capacidad de modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos del pensamiento. Estas son unas definiciones que nos da la Organización Mundial de la Salud. ¿Listo? No sé si alguno tenga algo que decirnos o algo que contarnos, o si saben algo de alguna definición, o si saben qué más nos produce. Nos pueden escribir, si no nos quieren hablar, nos pueden escribir. Buenos días. Hola, Marta Patricia, ¿cómo has estado? Bien, sí, señora. Qué bueno verte. Pues yo no sé nada de eso, pero yo diría bueno, estas sustancias psicoactivas no solamente se producen, digamos, de manera física, sino también, o sea, altera la memoria, ¿no? Puedo decir yo que altera la memoria. En general, pues no conozco mucho, pero pues como dice sustancias psicoactivas. O también ¿qué? También también hace referencia como a, digamos, como tal a la marihuana, eh, que en una parte se inhala, ¿no? Bueno, ese es mi aporte, pero sí, eso es como también una pérdida también que produce a la memoria, como Sí, tal. bueno, Marta Patricia, entonces ya ahorita la doctora María Camila nos va a explicar, pero muchísimas gracias por tu aporte y sí, tienes toda la razón también porque afecta también la parte neurológica, entonces tienes toda la razón en esto. Muchas gracias. Vale.
Claro, Marta, y aquí tú nos dices algo súper importante y es que digamos que aquí estamos hablando un poco desde la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, pero mira que tú aquí ya nos hablas propiamente de qué tipos de sustancias psicoactivas hay y ya digamos que podríamos empezar a mirar un poco de cuáles son, cuáles existen, de pronto cuáles son, qué generan, qué síntomas genera cada una y tú dices algo muy importante que es la pérdida de la memoria, que está asociado, digamos, con lo que nos está diciendo aquí la definición, que es la capacidad de modificar la conciencia y como también nos dijo la doctora María Fernanda, pues va ligado directamente pues a una alteración neurológica, digamos, de en ese momento, al momento de consumir, pues independientemente cuál sea la sustancia. Bueno, muchas gracias, doctora María Camila, por la explicación que nos das. Vamos entonces ahora a cuestionarnos un poco de por qué las personas consumen o recurren al uso de sustancias. Digamos que queremos hacer como un análisis. ¿Ustedes qué opinan, queridos estudiantes? ¿Cuál puede ser la razón que puede hacer que una persona en algún momento recurra al consumo de sustancias? Entonces, los escuchamos por el micrófono o si quieren escribir por el chat. Entonces, bueno, Marta, Patricia, claro que sí. Cuéntanos tú qué crees o por qué crees que las personas recurren al uso de sustancias. Pues yo digo que por un estado emocional, digamos, que tuvieron en un pasado y que pues en general no lo han como superado, ¿sí? Yo cuento una experiencia de mí, sino lo pasó un amigo que él recurría como tal al LSD, no sé si ese también tiene que ver ahí, pero él decía que eso le tranquilizaba y que eso le hacía pensar, digamos, no digamos en la tristeza, sino más bien lo lleva como al estado de felicidad, ¿sí? Entonces, no sé si eso es como tal, y él decía que pues como tal él le ayudó a olvidar, digamos, los problemas que tuvo mucho problema en un pasado, entonces recurrió a esto, recurrió a estas sustancias, y como tal, eso en general dice que, bueno, decía que le ayudaba como a olvidar eso, ¿sí? Como olvidar el pasado, las tristezas, y lo que hacía era llevarlo a un estado emocional feliz, ¿sí? Exacto. Bueno, pues tú aquí estás tocando un tema importantísimo y es que tú nos hablas del tema emocional, ¿no? Podríamos decir que allí las emociones pueden ser rabia, tristeza, angustia, bueno, digamos que hay diferentes circunstancias que nos dejan algunas emociones que a veces no sabemos lidiar tan fácil con ellas. Pero pues eso que tú refieres es importantísimo, Marta Patricia, porque a veces es como una excusa, digamos, también que se toma, porque pues puede que durante el consumo de las sustancias sí se sienta uno un poquito más llevadera la situación o un poco más tranquilo, pero una vez que se pasa el efecto de la sustancia psicoactiva volvemos a estar nuevamente con el mismo estrés, con el mismo problema o con la misma angustia. Entonces, de pronto, como lo hemos visto en anteriores talleres, queridos chicos, que aquí veo a algunos chicos que nos han acompañado en otros talleres, hemos hablado de cómo hay que pues, mirar nuestras emociones, trabajarlas y poder como encontrar una ayuda, una solución, una red de apoyo para que no nos refugiemos precisamente en el tema de las sustancias, porque, digamos, ahí creería que lo que hacía tu amigo pues era como una Perdón. Sí, te estamos oyendo, Adrianita. Gracias, no hay problema ahí con él. Entonces es una solución pasajera, pero no es una solución real. Entonces, creo que eso la doctora María Camila nos lo va a contar ahorita. Doctora Adriana, creo que debes bloquear uno de los dos audios porque está rebotando el sonido. ¿Ya me escuchan? No, sigue rebotando.
qué pena con ustedes. Bueno, creo que ahora sí. Sí, ahora sí, está perfecto. Doctora Diana, en el chat unos estudiantes nos estaban compartiendo pues su respuesta a la pregunta que hacían. Claro que sí, muchísimas gracias, doctora María Camila. Bueno, entonces nos dice, bueno, han participado bastante, muy bien. Entonces, yo digo, nos dice Santiago, es por los problemas que la persona tiene o la depresión, y me imagino que recurren al uso de sustancias para dejar de lado todo eso, lo que hablábamos, ¿no? Sí puede ser como una ayuda pasajera, pero pues el consumir la sustancia no quiere decir que el problema se vaya, ¿no? El problema sigue allí. Entonces es muy importante como trabajar también sobre lo que nos está afectando y no refugiarnos en el consumo de sustancias, sería como lo ideal. Camila nos dice tal vez para escapar de la realidad y los problemas personales, familiares, laborales. De acuerdo, creo que todos estamos como, todas las respuestas están como muy orientadas como de la misma, con el mismo sentido. Nos dice Cristian, por influencia de los amigos, también tiene que ver, ya que a veces los amigos de uno lo presionan para que uno consuma y la mayoría que acepta es porque no se siente que encajan en un lugar y tratan de quedar bien con ellos y sentirse un poco bien con ellos mismos. De acuerdo, creo que tú estás tocando un tema importantísimo y es la presión de grupo, ¿no? Y el querer encajar como con las situaciones, las personas, no sentirse fuera del lugar, pero pues hay que recordar que pues el entorno definitivamente es importantísimo y que pues deberíamos también de pronto buscar un entorno en el que no nos sintamos presionados a consumir o a hacer cosas que no queramos hacer, no solamente consumo de sustancias, sino otro tipo de situaciones. Nos dice Paula Michel, la desesperación o el ejemplo de los mayores, escapar de algo, problemas diferentes. Nos regala una frase muy bonita, dice, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. O sea que definitivamente Paula Michel nos habla que sí influye bastante el entorno, ¿verdad? Como incluso la misma familia, eso es cierto. Hay familias en las que de pronto uno ve el ejemplo del consumo de algún tipo de sustancia como algo que se normaliza en las familias. Dice Cristian, no, el hombre nace malo, pero tiene la capacidad de definir qué es bueno y qué es malo. Bueno, aquí encontramos entonces un tema interesante también, otra posición, otra postura. Dice Angie Camila, porque creen que gracias a eso resaltan en la sociedad, porque creen que eso los hace más. Ok, bueno, pues creo que todas las respuestas están muy bien orientadas hacia los diferentes factores que pueden favorecer o que pueden influir en el consumo de sustancias. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Bueno, entonces, efectivamente les traemos algunas de las razones que más frecuentemente están relacionadas con el consumo de sustancias y que están como muy orientadas a lo que hemos hablado hasta el momento. Entonces está reducir los niveles de estrés y ansiedad, evadir estados emocionales. La creatividad, por ejemplo, es algo que a veces las personas sienten que tienen una creatividad cuando consumen la sustancia, pero muchas veces es más como el efecto que genera la sustancia, que igual es pasajero y que no es que realmente pues vaya a hacer como una realidad. Aquí me estoy adelantando un poco, no me quiero adelantar un poco al contenido que les vamos a traer más adelante, pero sí, muchas personas dicen que consumen la sustancia porque se sienten más creativos o tienen más facilidad en las habilidades sociales. Como una experiencia espiritual, sabemos que hay algunas sustancias, sobre todo las naturales, que son las plantas que se encuentran en la naturaleza, que pueden generar cierto tipo de sensaciones, percepciones que van asociados como una experiencia espiritual, algo así como parecido al yagé, por ejemplo, ¿cierto? Que es una planta que cuando la persona la consume experimenta ciertos tipos de percepciones y que va asociado como una experiencia espiritual, un ejemplo, el aburrimiento o el fracaso académico y laboral. Entonces, fíjense ustedes que sí hay definitivamente muchos factores que favorecen el consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, entonces a lo que veníamos hablando y pensando un poco en las razones del por qué, digamos, cómo consumimos o el qué nos lleva de pronto a este consumo de sustancias psicoactivas, vamos a hablar de dos cosas, los factores de riesgo y los factores de protección. Entonces, no sé si ustedes ya habían escuchado de pronto estos términos, yo sé que ahí está la definición y que la pueden leer rápidamente, igual yo se las voy a explicar,
pero no sé si ustedes en el día a día han escuchado como qué es un factor de riesgo y qué es un factor de protección. Bueno, igual les vamos a poner pues unas situaciones para que ustedes nos ayuden pues a identificar cuál es cada uno. Entonces, como factores de riesgo, tenemos aquellos factores o aquellas situaciones, circunstancias, vulnerabilidades o características que aumentan la probabilidad de que la persona consuma alguna sustancia psicoactiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en nuestro contexto, como ustedes lo estaban diciendo ahorita al responder la pregunta, hay ciertas características, hay ciertas situaciones que hacen que nos volvamos más vulnerables de pronto a un consumo de sustancias psicoactivas. Como poníamos ahorita el ejemplo, de pronto si nuestra familia consumen, si todos consumen, si nuestros amigos, si todo nuestro entorno social de pronto consume, seguramente vamos a estar, va a ser un factor de riesgo porque estamos más vulnerables a consumir. El factor de riesgo no significa que lo vayamos a hacer sí o sí, significa que hay una gran probabilidad de que ese factor de riesgo genere que nosotros lo hagamos, pero no obligatoriamente lo vamos a hacer, ¿listo? Entonces es como una predisposición a hacer las cosas y se puede presentar de diferentes maneras. Pero también, por otro lado, tenemos los factores de protección que son todo lo contrario, son situaciones, circunstancias, tanto ambientales como personales, que van a ayudarnos a disminuir esa probabilidad de consumo. Los factores de riesgo y protección es importante que ustedes sepan que no solo hacen referencia al consumo de sustancias psicoactivas, sino realmente esto hace referencia a muchas situaciones de la vida. Nosotros estamos de pronto ante muchos factores de riesgo, de pronto de abandonar un trabajo por ciertos motivos o de tener de pronto unas relaciones sanas por diferentes motivos, pero también tenemos unos factores protectores. Entonces, digamos que este son dos conceptos que son globales a diferentes circunstancias que podemos llegar a vivir, pero que en este caso lo vamos a ubicar en el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer dos casos, son dos situaciones de dos personas diferentes, y la idea es que ustedes nos ayuden a ubicar cuáles serían los casos, los factores de riesgo y cuáles serían los factores de protección en cada uno de estos casos. ¿Listo? Hay muchos factores, podemos ubicar entre nosotros algunos, pero puede que haya otros que se nos pasen un poquito y la idea es que los hablemos. Entonces, vamos a leer los casos. Vamos a empezar con los factores de riesgo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con nuestro primer caso. Laura se acaba de graduar del colegio. Por dificultades económicas no ha podido entrar a estudiar y se encuentra buscando trabajo. Laura vive con su mamá, sus dos hermanos menores. Su mamá trabaja todo el día, por lo que Laura es quien se encarga de la casa y sus hermanos. Constantemente se siente aburrida de estar en la casa, se siente encerrada sin nada que hacer. En el conjunto en el que vive conoció un muchacho mayor que ella le gusta y que la ha invitado a salir con sus amigos. Los planes siempre involucran alcohol y algunas drogas. Bueno, entonces este es un ejemplo, este es un caso. Vemos que Laura está pues con una situación familiar y económica y pues bueno, queremos entonces, según la descripción que nos dio la doctora María Camila, que ustedes nos cuenten qué opinan, dónde estarían aquí los factores de riesgo de la situación que está afrontando Laura. Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bueno, digamos que aquí, digamos, el principal problema es que, digamos, Laura se siente abrumada por lo que, pues, está aburrida, literalmente como dice ahí, que está aburrida y no se siente bien en la casa, digamos, la falta de atención que le propone la mamá, porque según el texto la mamá se la pasa trabajando todo el día y deja a Laura con sus hermanos y haciéndose cargo de la casa, hace que Laura tenga como cierto rencor, a mi punto de vista, ¿no? Que sienta como cierto rencor por todo eso. Entonces, puede llegar a pasar que en la fiesta que se la lleva el muchacho puede que Laura se deje influenciar un poquito por que tome drogas, que venga, pruebe esto, por lo que se siente, por lo que no está bien emocionalmente. Entonces, es como mi opinión. De acuerdo, es muy válida tu opinión, Cristian, gracias
por tu participación. O sea, lo que tú nos dices allí es que hay como un componente emocional también porque posiblemente se está sintiendo sola, porque finalmente ella es quien cuida a sus hermanitos y su mamá pues está constantemente trabajando, ¿verdad? O sea, está ausente, hay como una ausencia. Muchas gracias, Cristian, por tu opinión. Además de ese factor, ¿qué otro factor ven ustedes que puede estar influyendo para que Laura de pronto tenga mayor riesgo de consumo de sustancias? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, ¿qué opinan ustedes, por ejemplo, del tiempo, del uso que ella está haciendo de su tiempo libre? ¿Ustedes qué opinan? Porque digamos que ella pues no está aún en la universidad, parece pues que tiene un tiempo libre allí que está pues entre el cuidado de sus hermanos, pero ¿ustedes qué opinan de qué otro manejo podría darle ella al tiempo libre, por ejemplo? Nos dice Cristian también, está el hecho de que a ella le gusta el chico y uno por amor hace cualquier cosa, de acuerdo, ahí hay una influencia, ¿no? Este chico y probablemente el grupo de amigos influye sobre ella y las actividades que hacen es pues el consumo de sustancias. Ese es un muy buen punto también, Cristian, de acuerdo. Entonces, es muy importante ese punto de vista. Bueno, nos dice Camila, es probable que tome la decisión de probar drogas y al tener un interés amoroso, crea un tipo de apego hacia el muchacho. Además, en este momento Laura está en una situación sentimental inestable. Podría hacer ejercicio, un curso online o leer. De acuerdo, Camila. Creo que allí tú unes también como bastante de lo que nos decía Cristian y un punto importante es que Laura podría mejorar el manejo de su tiempo libre, hacer otro tipo de actividades que le favorezcan el crecimiento, que potencie digamos, sus habilidades, por ejemplo, leer muchos cursos online que hay actualmente, que algunos son gratuitos, que podría de pronto proyectarse más, que va a ser en el futuro, y creo que allí el, el manejo del tiempo libre también es importantísimo como un factor. Entonces, bueno, resumiendo un poco, efectivamente hay unos factores que favorecen el consumo de sustancias, que es lo que nosotros llamamos como unos factores de riesgo, pero vamos a ver entonces, como nos decía la doctora Camila, que hay otro tipo de factores. Entonces, adelante, doctora. Bueno, entonces vamos a poner este otro caso que es totalmente lo contrario. Se los voy a leer y quiero pues también que nos den sus opiniones. ¿Listo? Camilo perdió su trabajo recientemente, lo que generó un fuerte episodio de ansiedad debido a que dependía de este ingreso económico. Sus papás han estado ayudándolo a repartir hojas de vida para que pueda ubicarse laboralmente de nuevo. La espera a un nuevo trabajo ha sido larga y Camilo reporta sentirse muy ansioso, por lo que ha empezado a hacer ejercicio en sus tiempos libres y así disminuir la ansiedad. Recientemente salió con sus amigos, tuvo ganas de probar las drogas para no sentirse tan tensionado, pero sus amigos lo persuadieron a no hacerlo. Bueno, chicos, entonces, ¿qué opinamos de este caso? ¿Alguno que nos diga qué opinan de este caso? Bueno, Santiago nos dice, este ya es distinto porque sus amigos lo apoyan a no consumir las sustancias, eso es cierto. O sea, esto, pues, lo contrario de lo que uno pensaría, ¿no? Que los chicos influyen en algo malo, en cambio este tiene unos muy buenos amigos. Cristian, cuéntanos. Bueno, pues digamos sí, pues como en este caso, pues Camilo sí tiene el apoyo de sus papás, como dijo la compañera, también tiene o sea, los amigos sí lo están diciendo que no lo haga, que no consuma.
Entonces, digamos, ya es más como, digamos, la fuerza de voluntad que él demuestre ante la ansiedad. Porque, digamos, él hace ejercicio como para matar un poquito la ansiedad, pero igual va a estar ahí. Entonces, yo digo, o sea, tal vez esté muy tentado como para calmar esa ansiedad que siente, pero digamos, tiene el apoyo de su familia y de sus amigos. Entonces, pues es muy probable que no consuma por el apoyo que le están dando, ¿no? Entonces, como mi... Sí, porque tuvo la tentación, ¿cierto, Cristian? Pero sus amigos es lo que hemos hablado en anteriores talleres, lo que nos decía la doctora Adrianita ahorita, la red de apoyo. Esta red de apoyo está muy buena. Camila nos dice, creo que él tiene unas relaciones de amistad muy buenas. Sí, Cami. No tengo buen conocimiento del tema de manejar la ansiedad, pero tal vez pueda desquitar su ansiedad de otra manera y sus amigos podrían ayudarle con eso. Es cierto, lo que les estoy diciendo, una red de apoyo muy buena. Bueno, chicos, entonces vamos a resumir un poquito los dos casos. En los dos casos vimos que inicialmente Laura pues estaba, digamos, ante unos factores de riesgo muy grandes y en este caso vemos que Camilo, a pesar de que también tiene unos factores de riesgo, también tiene unos factores protectores. Un poco lo que les queremos mostrar es que todos nosotros estamos inmersos en diferentes situaciones que para nosotros pueden ser de riesgo o pueden ser protectoras. Digamos que no el 100% de las veces estamos en factores protectores y no el 100% de las veces estamos en factores de riesgo. Puede que nuestra vida se equilibre en factores de lado y lado, pero aquí, como ustedes lo venían diciendo, es también de pronto cómo nosotros empezamos a manejar esos factores protectores o cómo empezamos a manejar esos factores de riesgo. Como se dan cuenta, aquí digamos Camilo tiene dos factores de riesgo pues altos, que es de pronto está pues haber perdido recientemente su trabajo y estar atravesando por episodios de ansiedad. Es decir, van a ser factores que emocionalmente lo van a afectar y seguramente lo van a llevar en ocasiones a pensar o comportarse de forma impulsiva por la desesperación emocional que puede llevar pues el momento. Sin embargo, al otro lado tiene unos factores protectores que son su red de apoyo familiar, pues sus papás que lo apoyan, que lo están ayudando con la parte laboral, sus amigos que también lo apoyan y lo persuaden de pronto no tomar decisiones a la ligera, y también contamos con un factor protector que es el poder realizar acciones para nosotros y por nosotros, es decir, el hacer ejercicio, el tener tiempo libre pronto dedicado a nuestro autocuidado, que también va a tomarse como un factor protector. Entonces, un poco lo que les queremos mostrar acá es que vamos a estar nosotros siempre inmersos de pronto en un montón de factores de un lado, en factores del otro, y que la idea es que empecemos a priorizar y de pronto a darnos cuenta cuáles de ellos realmente nos están brindando una estabilidad y cuáles de ellos están relacionados con las cosas de pronto que nosotros queremos lograr, nuestras metas, nuestros valores. Esto va muy relacionado a los chicos que estuvieron y los chicos que no estuvieron igual lo pueden consultar, a lo que hablamos el taller pasado sobre los límites y sobre los valores y las metas. Nosotros siempre tener presentes que hay límites, es decir, puede que la presión social sea muy alta, puede que a veces cuando estamos con nuestros amigos, con personas que nos gustan, como ustedes lo dijeron, que estemos tragados de alguien, pues resulta que tendemos a ceder más fácil. Pero pues aquí lo que tenemos que tener presente son los límites. Recuerden lo que hablamos y es que todas las personas a nuestro alrededor requieren de límites. Así sea la relación con la mamá, el papá, el hermano, los mejores amigos, la novia, el novio. Siempre vamos a requerir de límites porque los límites nos permiten tener lazos y vínculos con las otras personas de manera sana. Y también permite que nosotros pues hagamos respetar como ciertas, de pronto, espacios que necesitemos o también ciertas reglas a las relaciones que queremos tener. Entonces, por un lado, tener en cuenta eso, de pronto los límites, es algo que le podemos enseñar a Laura, que es nuestro caso anterior, y es que a pesar de que le guste a este chico, pues tener límites con él. Y otra cosa muy importante van a ser los valores y las metas. Los valores, que son aquellas cosas que son valiosas para nosotros, es decir, si yo quiero de pronto vivir la vida de tal manera, o me imagino hacer este tipo de cosas, o quisiera vivir de esta manera, pues tengo que hacer cosas que estén, digamos, en el camino de eso a lo que yo quiero llegar a vivir en algún momento. Entonces, si yo quisiera de pronto encontrar un trabajo estable o me veo a futuro trabajando en algo estable, pues tengo que definir de pronto cuáles son las cosas que me ayudarían
o harían más probable que pueda cumplir esa meta. Yo sé que encontrar un trabajo estable no depende solamente de nosotros, pero nosotros podemos generar acciones que sean, digamos, para nosotros más fácil como ubicarnos pues en el contexto laboral. Entonces aquí un poco lo que Camilo debe pensar es que si él en este momento él tiene mucha ansiedad, pero empieza a consumir, ¿esto a qué lo va a llevar? Si él se va a sentir bien con él mismo, si realmente van a ser como unas decisiones con las que él se sienta cómodo, o si realmente él lo está haciendo es por una impulsividad de un estado emocional. Y más bien lo que deberíamos hacer es, como nos dijo Camila, es aprender a cómo es el manejo de la ansiedad. Y podríamos desenfocar a Camilo a que aprenda un poco cómo es la regulación emocional cuando estamos ante la presencia de ansiedad y no simplemente cómo tomar decisiones impulsivas, en este caso como el consumo de drogas. ¿Listo? Entonces, chicos, estos dos casos era para que ustedes ejemplificaran un poco como estos factores protectores y de riesgo que todos en algún momento podemos llegar a tener o podemos pasar por ellos. Muchas gracias, doctora María Camila. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los tipos de consumo. Cuando hablamos del consumo de sustancias psicoactivas, pues hablamos del consumo como algo general, ¿cierto? Que pues es el hecho de que ingresa a nuestro cuerpo una sustancia, ya sea vía oral, inyectada, inhalada, porque hay diferentes formas en las que este tipo de sustancias pueden llegar a nuestro cuerpo. Pero cuando hablamos del tipo de consumo, también estamos hablando de lo que está rodeando ese momento del consumo de sustancias. Entonces, cuando hablamos del consumo experimental, el consumo experimental es ese primer contacto con la sustancia en el que la persona dice, yo nunca he tomado un licor, nunca había tomado whisky, nunca había tomado un aguardiente, nunca había tomado un vino, por decir algo. Voy a ver qué se siente tomándome este vino, tomándome este licor o en fin. Entonces, ese consumo experimental es como, está muchas veces asociado, es como con esa primera experiencia que la persona hace de manera consciente en la que va a ver qué siente cuando está consumiendo por primera vez esa sustancia. Entonces hay personas que toman por primera vez volviendo al tema del licor, por ejemplo, un trago o una medida de un licor y dicen, uy, no me gustó, eso sabe muy feo, ¿cómo es que la gente toma eso? Eso no, ¿cierto? Esa es una experiencia y puede que yo no vuelva a repetir esa experiencia a futuro porque considero que no me gusta. O puede ser lo contrario, puede ser que esta primera experiencia con la sustancia como tal, lleve de pronto a querer pasar posteriormente a otro, a repetir nuevamente, pero cuando hablamos del consumo experimental estamos hablando como de esa primera exposición a la sustancia que puede que no se vuelva repetitiva y que puede ser como algo que queda allí, como una situación que se presentó en un momento dado, pero que no se va a volver a generar a voluntad. Ese es como un consumo experimental. Luego encontramos el consumo ocasional. El consumo ocasional, volviendo al mismo ejemplo, por ejemplo, el consumo de licor, ya entonces tuve ese primer consumo experimental, que fue la primera vez que me expuse al licor, y puede que ya en una siguiente ocasión yo vuelva a recibir el licor que me ofrece, entonces ya tuve esa primera experiencia, y puede ser muy ocasional en la medida en que de pronto hay una reunión en la que me ofrecen y yo lo recibo, pero también puede haber otro espacio en el que me ofrecen y yo digo, no, gracias. O sea que depende mucho de la ocasión. No es algo que ya se vuelva como una regla, sino que es muy ocasional, como algunas veces se puede consumir, otras veces la persona dice, no, no quiero y no lo voy a consumir, así su entorno esté consumiendo la sustancia o tomando el licor, siguiendo con el mismo ejemplo. Simplemente la persona dice no, a veces cuando quiero tomarlo lo tomo, cuando no, no lo voy a recibir y eso es un consumo ocasional. El consumo habitual es cuando ya se convierte en un hábito, ¿verdad? Esa palabra habitual nos dice que ya hay un hábito en el consumo. Entonces es cuando ya, siguiendo con el mismo ejemplo, para mí estar en una reunión ya es sinónimo de que sí o sí tengo que consumir licor. Ya se volvió un hábito, porque si miramos la explicación anterior, yo les contaba que es muy ocasional,
y que no es necesario que si estoy en una fiesta tengo que tomar licor. Hay personas que dicen, no, yo no tomo, así todos estén tomando, yo no voy a tomar licor. Eso quiere decir que no hay una asociación entre la actividad y el consumo de la sustancia. Pero cuando hablamos de que algo se vuelve habitual y que se vuelve un hábito, es cuando decimos, sí o sí, si salgo con mis amigos y me ofrecen licor, siempre voy a decir que sí, y se convierte en un hábito que cada que salimos con mis amigos siempre va a haber el consumo de sustancias. Entonces, la palabra habitual viene de un hábito, es cuando ya se convierte en algo fijo y ya como que la persona no se cuestiona mucho de que yo debería optar por hoy no consumir la sustancia que sea, sino que ya es algo que se va volviendo automático, como que ya la misma circunstancia en la que se genera el consumo ya se va volviendo algo muy recurrente, como que ya no hacemos ese ejercicio de decir, bueno, yo hoy no quiero consumir, sino que ya se volvió un hábito, dependiendo mucho también del entorno y las situaciones. Nuestro siguiente tipo de consumo ya es un consumo compulsivo. El consumo compulsivo es cuando nuestro cuerpo ya nos está pidiendo el consumo de la sustancia, ya no se requiere que haya o que haya una circunstancia específica, ya no es necesario esperar hasta la fiesta del otro fin de semana para querer consumir licor, sino que yo ya estoy pensando en consumir licor, así sea como lunes o martes o jueves, o así ya no esté con mis amigos en un espacio de fiesta, como hasta ese momento venía, sino que ya la persona necesita como el estar consumiendo la sustancia. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de adicciones, es como muy parecido. Aquí es cuando ya empieza uno a decir, si ya esta persona no consume la sustancia, ya no se siente tranquilo. Si esta persona ya no consume la sustancia, ya no se siente que está funcionando bien para todas sus actividades. Entonces, digamos que muy después de esta etapa como de estar con un consumo compulsivo de la sustancia, a veces ya viene la adicción y es que ya no importa si es lunes, si es martes, si estoy solo o acompañado, requiero el consumo de la sustancia para sentirme tranquilo y sentirme bien. Y el último estadio que queríamos contarles a ustedes, pues que es básicamente una de las situaciones más graves porque le puede costar la vida a la persona que está consumiendo las sustancias, es la sobredosis. Resulta que cuando hay un consumo de una sustancia, pues hay un porcentaje de esa sustancia que se metaboliza por el hígado, que se elimina por el riñón, bueno, dependiendo también la vía de administración de la sustancia, porque hay unos, como hablábamos hace un rato, que son inhalados y en fin. Pero en términos generales, lo que genera esa sustancia en el cuerpo a nivel metabólico, a nivel fisiológico, neurológico y demás, está muy de la mano con la cantidad de sustancia que se consuma. O sea que hay como un límite en la cantidad que se consume, en la cual uno ya sabe que se experimenta cierta sensación, como mareo en alguna sustancia, en la otra puede haber, en las sustancias que son depresoras tiende a estar un poco como más tranquilo, pero hay otras que son estimulantes, entonces quien consume la sustancia se siente alerta, se siente activo, se siente más hablador, más sociable y demás. Pero cuando se pasa esa cantidad de sustancia, más allá de lo que el mismo cuerpo puede metabolizar, más allá de lo que el mismo cuerpo puede manejar, se presenta el riesgo de sobredosis. Cuando hay una sobredosis, ya el efecto de la sustancia en las funciones fisiológicas, o sea, en cómo funciona el cuerpo, pueden afectar la frecuencia cardíaca, generando algo que se llama bradicardia, y es que el corazón empieza a ponerse como más lento. Puede haber compromiso del sistema nervioso central, entonces puede haber una somnolencia, un letargo que muchas veces quien está igual bajo el consumo de sustancias no va a saber y poder distinguir si es que está con una sobredosis o no, porque simplemente se puede confundir esos síntomas iniciales con lo que es normal para el consumo. Pero ese letargo y ese impacto en el sistema nervioso central puede hacer que una persona que está con sobredosis termine en un coma, ¿cierto? Es decir, que ya hay una desconexión con el entorno, y eso quiere decir que hay un compromiso del estado de la conciencia, y en casos extremos se puede presentar la muerte, se puede presentar un paro cardiorrespiratorio,
Muchas veces para poder ayudar al paciente en este caso tiene que tener una ayuda médica pronta, alguien que esté allí, porque muchas veces la persona pues que está en una sobredosis, que está solo, que no tiene a quien pedir ayuda y demás, termina con un desenlace fatal, porque si no hay quien dé un soporte o una ayuda, eh, se puede presentar un paro cardiorrespiratorio. Entonces, fíjense, queridos estudiantes, cómo impacta pues este tipo de consumo en cada una de las etapas por las que estamos pasando. Entonces, esto pues es para que lo analicemos, lo pensemos y evitemos como a futuro pues estas situaciones. Bueno, la doctora Adriana nos hablaba, pues dentro de los tipos de consumo, alcanzamos a hablar de lo que viene siendo la adicción. Digamos que la adicción realmente, digamos que es un tema muy complejo porque no es solamente la adicción a la sustancia, sino qué pasa emocionalmente y qué pasa en el contexto de la persona que es adicta a cualquier, ya sea a una sustancia psicoactiva o demás adicciones que se puedan presentar. Entonces aquí les queremos exponer un video, nos gustaría pues que lo vieran, que le pusieran atención y que luego del video hablemos un poquito de qué opinan de pronto de este concepto, qué opinan de esta situación que se puede presentar. ¿Listo? ¿Qué es una adicción? Determinadas sustancias y conductas tienen la capacidad de inducir cambios en el cerebro, dando lugar a un comportamiento adictivo. La adicción se produce por cambios biológicos tras la repetición de una conducta o la toma de determinadas sustancias. Por lo tanto, es una enfermedad, igual que otros problemas médicos como las alergias o la diabetes. La adicción no es una enfermedad que solo desarrollan personas débiles, trastornadas o desbordadas por problemas mayúsculos. Solo en nuestro país, millones de personas desarrollan una enfermedad adictiva a lo largo de su vida, como la adicción al tabaco, el alcohol, el juego o las drogas. Aunque por cuestiones históricas y sociales se vean de manera distinta, la enfermedad adictiva tiene la misma base en todas ellas. Cualquier persona puede desarrollar una adicción, independientemente de su personalidad, su estatus social o su capacidad intelectual. Es relativamente fácil de diagnosticar, pero difícil de detectar por uno mismo. Igual que uno no percibe sus niveles de glucosa o colesterol, también puede tener dificultades para percibir los signos de la adicción que le lleven a pedir consejo. ¿Cómo saber si presento signos propios de una adicción? Si tengo un hábito que realizo con cierta frecuencia, como fumar, el juego o beber, y tengo dificultades para cortarlo o evitar que se repita, a pesar de los problemas que me causa a mí y a las personas de mi entorno, he desarrollado una adicción. Con independencia de si se repite a diario o esporádicamente, de si los problemas que me da son médicos o psicológicos, o afecta a la relación con mis familiares o repercute en mi trabajo o mi economía. Si a pesar de ello no puedo evitar que se siga repitiendo, es la señal de que se ha desarrollado una adicción. Recuerda que adicción viene del latín addictus, que es una forma de esclavitud, y como tal, ha de abolirse. Bueno, chicos, entonces aquí nos explicaron un poquito de la adicción. Como yo les había dicho de introducción, pues la adicción realmente no solo se ha afectado por, digamos, como esa necesidad de consumir la sustancia o el comportamiento al cual somos adictos, sino empieza a generar pues unas afectaciones integrales a las personas a nuestro alrededor, a nuestro trabajo, nuestro estudio, de pronto también nuestra personalidad, y empezamos pues a tener, digamos, un poco de decadencia en todas estas áreas de vida. Cuéntenme un poquito qué opinan de esto, cuéntenme qué opinan de la adicción, qué opinan de este video, nos explicó bien, de pronto nos hizo falta algo, conocen ustedes algo más de pronto de esta parte de los tipos de consumo, propiamente la adicción.
Bueno, pues yo sí quisiera decir que sí estoy, o sea, el video tiene como ciertas verdades, por ejemplo, el de que, digamos, no importa si uno es rico, es pobre, clase media, la adicción va para todos, o sea, la adicción no discrimina el estatus social. También la parte donde, digamos, dice que, digamos, uno necesita de alguien más para saber que es un adicto, porque, digamos, yo, por ejemplo, yo puedo ser, digamos, no sé, adicto a, bueno, un ejemplo, ¿no? Digamos que yo fumo mucho, o sea, no es el caso, no, yo no fumo, pero si, digamos, si yo fumara, entonces yo no lo reconocería como una adicción hasta que alguien más me diga, porque, digamos, uno mismo no, o sea, uno mismo como que se hace la idea de que uno lo está, de lo que uno está haciendo es normal, está bien. Entonces, cuando uno ya empieza como a hacer la adicción, uno lo niega, o sea, uno lo niega rotundamente y pues si alguien más no lo ayuda a uno, entonces uno no, o sea, no se da cuenta de que está en un círculo vicioso. Por ejemplo, en el caso del ejemplo del cigarrillo, pues de que uno está fumando y eso. Sí, Cristian, y muchísimas gracias por tu aporte, porque estos dos, digamos, temas que rescatas del video son muy importantes. Primero, pues que realmente la adicción no discrimina, pues como tú lo dijiste, ni estatus socioeconómico, ni que si eres una persona así o asá, que si tienes esto, aquello, realmente una adicción es una adicción y cualquier persona en el mundo puede llegar a sufrir de una adicción a diferentes, tanto sustancias como comportamientos, como nos mostró el video. Y lo segundo que dices es muy importante también porque recuerden que cuando iniciamos el taller les dijimos que en este caso las sustancias psicoactivas generan una alteración de conciencia, una alteración cognitiva, una alteración de pensamiento y eso también va a ir relacionado con la parte de la adicción. Es decir, nosotros desde el rol, digamos, de la persona adicta a algo, va a ser muy difícil para nosotros tener este procesamiento de pensamiento donde digamos, bueno, sí, lo que estoy haciendo está generando estas repercusiones, está generando esto, me ha pasado esto, porque estamos pasando por un periodo de alteración cognitiva donde realmente, y como ya tenemos una adicción, pues lo que vamos a necesitar es propiamente pues esa sustancia o esa acción que supla pues propiamente como la adicción. O si no, pues vamos a empezar, digamos, a tener, es por el otro lado, el síndrome de abstinencia, que no sé si lo conozcan. Hablamos un poquito de este síndrome el taller pasado cuando hablamos de la ruptura amorosa, pero en este caso, pues el síndrome de abstinencia realmente es muy difícil de llevar por toda la reacción fisiológica que genera en la persona y que le genera un estado de desesperación para poder adquirir tanto la sustancia o la acción o lo que necesite para suplir esa adicción. Entonces realmente vamos a necesitar del apoyo de otra u otras personas que nos ayuden pues reconociendo propiamente como las acciones que estamos generando y nos ayuden también a buscar pues perspectivas o buscar soluciones o apoyos en profesionales. Cuéntenme quién más de pronto rescata algo de los tipos de consumo. Les voy a volver la diapositiva para que los veamos. No sé si conocían los 5 tipos de consumo o solo conocían uno o dos. No son muy habituales como que se llamen de esta manera, pues como en el día a día. No sé qué opinan de ellos. Pues digamos, en mi caso, también yo sí he tenido el caso muy, muy personal. No yo, pero sí, digamos, mi papá y mi hermano. Y pues la verdad, también es como consciente de cada persona que quiera dejar el consumo. Por ejemplo, en el caso de mi papá, él desde joven fumaba muchísimo, 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 muchísimo. Y entonces no sé, la verdad fue algo extraño. Yo creo que a él le pasó fue algo más bien, o sea, algo más traumático, no sé. Pero él dice que supuestamente por mi hermana menor fue que dejó de fumar. Pero pues yo digo, tuvo 3 hijos antes a mi hermana, entonces cómo no pudo dejarlo con antes, ¿no? Entonces yo creo, él no me quiere decir cómo fue que dejó el cigarrillo, por ejemplo. Él dice que por mi hermana menor, pero no sé, yo siento que hay algo más. Y también es cada quien. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo le decía a mi papá como, dejé de tomar tanto y dejé de fumar tanto. Y él me decía como, no, mija, usted tranquila, que no sé qué. Entonces eso ya es decisión de cada quien. Por ejemplo, mi hermano también empezó con las mismas, pero él empezó fue con la marihuana.
Y ya después, para que él dejara eso, fue que se empezó a sentir mal. O sea, no sé. Se sentía muy enfermo, muy enfermo, muy enfermo y dejó, pero pues ahí sí, yo no sé qué es peor porque ahora lo dejó y empezó fue con el cigarrillo. Entonces son cosas que, digamos, por más que la familia esté ahí para apoyarlos, si ellos no quieren cambiar o superar esa adicción, pues no se pueden obligar. Yo, por ejemplo, con mi hermano, que lo llevaron a la psicóloga, que una cosa, que la otra. Pero no sé, yo también siento que es como voluntad de cada quien. Ok. Bueno, Juliet, muchas gracias por contarnos pues tu experiencia personal, es muy valioso pues realmente para nosotros como aprender de todas estas experiencias. Y aquí tú mencionas varias cosas importantes, como uno, pues el apoyo familiar, mencionas también como esa decisión o ese poder, digamos, de voluntad que tienen las personas al momento en que deciden dejar, digamos, algún comportamiento o alguna sustancia que estén consumiendo. Y aquí, pues en este caso, pues no sabemos, digamos, cómo fue el proceso de tu papá, pues afortunadamente tuvo un proceso muy positivo en el que pudo dejar pues el cigarrillo, pero como tú lo mencionas, pues van a haber de pronto diferentes aspectos o diferentes situaciones que nos pueden llevar a tomar pues la decisión de pronto de cambiar un comportamiento. Pero también tenemos, como nos expones, pues el caso de tu hermano, donde de pronto ha tenido el apoyo de diferentes personas y aún así pues no se ha dado, digamos, como el cambio esperado por el contexto. Es muy importante esto que nos mencionas porque, digamos, desde psicología, y esto se los cuento más como a nivel de cómo son los procesos terapéuticos con las adicciones, son procesos muy complejos, son procesos que requieren de mucho tiempo, son procesos, digamos, como susceptibles a recaídas y requieren de varios profesionales, no solamente se involucra pues el psicólogo, sino realmente se involucra también médicos, también a veces psiquiatría, trabajadores sociales, porque, digamos, es un tratamiento muy integral para que la persona desde todos sus frentes pues logre encontrar de pronto como esta ayuda y logre también de pronto enfocarse en aquellas cosas que le permiten y que va a ser no más fácil, pero que sí le van a ayudar a pasar por este proceso del síndrome de abstinencia y poder generar pues otro tipo de comportamientos que suplan pues esta conducta de adicción. Entonces, pues Juliet, de nuevo, muchas gracias por contarnos pues tu experiencia directa. Y Camila nos cuenta qué opina que las personas tienen que tocar fondo para poder cambiar, así como dice las 5 fases del duelo. ¿Okay? Entonces, en este caso, hay casos, digamos que pues en los procesos de adicción, digamos que vemos muchos procesos diferentes, realmente pues las personas pasan por procesos diferentes, de pronto logran en su primer proceso como superar la parte de la adicción o también se toman otros procesos más largos o hay personas que lastimosamente vemos que no pues pueden superar la adicción y en este caso pues hay muchas personas que como lo dice Camila tocan fondo y tocar fondo pues hace referencia a que pierden de pronto muchas áreas de su vida, entonces son personas que en algún momento puede que su familia de pronto los abandone, en su trabajo los echan, sus amigos ya no quieren estar con ellos, porque la adicción empieza a generar pues que se alteren todas las áreas de vida. Y ya cuando la persona se empieza a dar cuenta que de pronto perdió muchas de sus áreas de vida, pues digamos que es capaz de tomar conciencia y voluntariamente pues acceder a un tratamiento. Entonces eso digamos que puede pasar en algunas personas y es tocar fondo pues de esta manera. Pero como les decía, los procesos pues son muy diferentes y cada uno de nosotros, pues cada uno de nosotros es un mundo diferente y cada uno de nosotros va a tener procesos diferentes ante pues diferentes situaciones que se nos presenten. Gracias Camila también por tu aporte. Bueno, vamos a colocar unas frases que dicen verdad o mito, entonces queremos que todos participen, las vamos a leer y nos van a decir ustedes qué creen si es verdad o mito. Bueno, la primera es consumir desde temprana edad aumenta la probabilidad de adicción y dependencia. ¿Ustedes qué creen? Yo digo que sí.
Pues por aquello de mi hermano, él empezó desde joven y mi papá pues él me cuenta que también. Ok, Yo, perdón. Santiago también nos dice que en realidad, listo, Cristian, qué pena que te interrumpa. tranquila, no, yo también pienso que sí, que es verdad, realidad. Ok. Camila nos dice que ella piensa igual. Pues sí, todos tienen razón. Es verdad que sí, que desde temprana edad, pues vamos a querer mayor probabilidad de adicción y dependencia. Pero esto no significa que a cualquier edad que empecemos a consumir vayamos a tener una adicción de alguna sustancia. ¿Listo? Entonces, para que quede claro que así empecemos tarde, igual vamos a ser adictos. Bueno, vamos entonces ahora con nuestro siguiente mito. Bueno, queremos saber si ustedes consideran que sí es mito o si es realidad. El alcohol es afrodisíaco. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo Chicos, que no, para mí no. de acuerdo, tú dices no. ¿Qué otras opiniones? O sea que no es Santiago, realidad, es mito. Santiago Mito. también nos dice que es mito. Pues no sé, pero yo sí creo, o sea, no sé, pero, o sea, yo sí creo que es un poquito ahí de realidad, porque cuando uno está así como alcoholizado es cuando uno como que se descontrola, ¿no? Entonces digo que es verdadero. Ok. Bueno, ¿quién más nos quiere dar como su opinión? Ok. Bueno, entonces tenemos unas opiniones a que es falso. De pronto, uno de nuestros compañeros nos dice que sí puede ser cierto y Camila nos dice no, sí. Bueno, recordemos que las sustancias generan, cuando se consumen, diferentes tipos de síntomas. Recordemos que hay unas sustancias que son estimulantes, otras sustancias que son depresoras. Como hablábamos hace un ratito, también esos efectos, tanto estimulantes como depresores, están muy relacionados con la cantidad de consumo que haya de la sustancia. Bueno, antes de continuar, por aquí nos levantaron la manita, entonces te escuchamos. ¿Quién levantó la manita? ¿O fue que me pareció? Es Nidia. Ok, Nidia, te escuchamos, Nidia. Gracias. Ay, no, yo no lo había levantado, pero pues a mí me parece que es falso. Ok, de acuerdo. Pues resulta ¿qué puede pasar con el consumo de licor, por ejemplo? Cuando se consume licor, puede que el primer efecto que se siente sea estimulante. Entonces, puede que en el primer licor, en el primer trago, medida de licor que se consuma, o en los primeros, haya como un desborde de las emociones, de pronto algo de sentirse extrovertidos y demás. Sin embargo, en la medida en la que se va avanzando el consumo de licor, tiende a ser depresor. Por eso es que muchas veces cuando la persona empieza el consumo de licor está muy alegre, pero si continúa ese consumo, ya después está como el borrachito que está allí en la esquina, se quedó dormido, perdió pues como el contexto de dónde estaba, se quedó allí. Entonces, realmente esa sensación que da el consumo de licor, de euforia, puede hacernos pensar que es afrodisíaco, pero realmente cuando hablamos del término afrodisíaco estamos hablando como de sustancias o algún tipo de elemento, bueno, digamos de medicamento o incluso alimentos, hablando un poco de lo que se considera en el común. El afrodisíaco es algo que favorece o mejora el desempeño de la actividad sexual. Sin embargo, vemos que muchas veces esa sensación de euforia es algo pasajero o de descontrol, como nos decían ahorita, es algo pasajero que luego puede pasar a una etapa ya como de depresora, como de letargo, como incluso
Algunas personas que están bajo ese efecto ya de ese licor tratan de tener de pronto una relación sexual y ya no es lo mismo, porque el licor realmente lo que va a generar es como un efecto depresor. Entonces, podríamos decir que esto es falso, aunque al comienzo el consumo de sustancias sí genera algún tipo de desinhibición, pero finalmente el efecto a largo plazo es depresor, entonces por eso decimos que realmente es falso. Bueno, chicos, tenemos una intoxicación grave por alcohol puede ocasionar la muerte. ¿Qué creen? No, yo creo que no. Ok, Juliet nos dice que no, Marta Bueno, dice que yo es creo que falso. combinando con varias cosas, sí, se han visto muchos casos de eso, ¿no? De que mueren de sobredosis. Ok, Pero no sé si de alcohol. No, creo que de alcohol no. ok. Marta nos dice que falso, Nidia nos dice que sí, Santiago real, Nicole que sí, Camila que sí, cuéntame Cristian. Pues digamos, o sea, cuando uno o sea, tiene como excesos de alcohol, puede que pasen, o sea, puede que le ocurra algo así grave, o sea, digamos una enfermedad así súper grave, pero no creo que llegue al punto de matar a una persona. Pero sí le va a llegar unos efectos que van a ser pues muy graves para la salud. Pero al punto de matar, no. Ok, listo. Bueno, entonces voy a dejar que la doctora Adriana nos explique mejor esta parte, que creo que ella es más idónea para que les explique pues lo que puede llegar a pasar con intoxicación grave de alcohol. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, si vemos nuestro enunciado, dice una intoxicación grave por alcohol, es decir, que ya cuando hablamos de intoxicación estamos hablando de que los niveles de licor fueron tan elevados que, como hablábamos hace un rato, ya pasó lo que puede metabolizar el hígado y lo que, digamos, resiste el cuerpo. Entonces, menciono el hígado, ¿por qué? Porque el hígado es uno de los órganos que más se afecta cuando hay consumo de licor a largo plazo, o sea, para quien consume licor de manera importante durante años, puede terminar en una falla hepática con una cirrosis, ¿verdad? Pero pues para llegar allí usualmente se requieren muchísimos años de consumo y otros factores asociados. Sin embargo, una intoxicación grave por alcohol puede afectar también el hígado con algo que se llama una falla hepática aguda. De hecho, tuve un caso de un paciente joven, y esto pues que les comparto es un caso real, que consumió chamber, que es como el alcohol, que no es el alcohol que se toma, sino el otro tipo de alcohol con un colorante, que es, digamos, una costumbre que debe evitarse, que es como un frutiño que se pone a este tipo de licor y que a veces está pues esta creencia de que eso es chamber. Deja ciego a las personas, nos dice Cristian. Tal cual, o sea, puede llegar a tener tanto impacto a nivel orgánico que incluso una falla hepática fulminante puede generar el fallecimiento o secuelas irreversibles. Entonces, si vemos nuestro enunciado dice una intoxicación grave por alcohol, ¿cierto? Digamos que hay otro tipo de intoxicación que es menos grave, que es menos severa y que normalmente pues la persona considera que fue como el guayabo normal por el alcohol y demás, pero hay casos y sobre todo dependiendo mucho del tipo de alcohol que se consuma, contándoles el caso que les estaba nombrando del chamber, el chico efectivamente perdió la vida. O sea, estuvo en urgencias, en unidad de cuidado intensivo, entró en una falla multisistémica y falleció. Entonces, pues en estos casos extremos o en el que hay de pronto el consumo de un licor o de un alcohol en el que no hay pureza, bueno, digamos, no hay como la confianza en el mismo, sino que son adulterados o que están modificados o con unas mezclas, puede afectar de manera grave. Entonces, pues de pronto nos parece como difícil de pensar que pudiera ser así, pero puede ser mortal. Bueno, el próximo entonces es, el consumo de sustancias psicoactivas aumentan la creatividad.
Pues sí, a veces. De lo que me han contado, yo digo que sí. Pues por lo que me han contado, yo digo que sí. Yo también digo que sí, como tal. O sea, con el caso de un amigo, sí, digo que es verdadero. Santiago nos dice, yo digo que es un punto medio. Sí, porque no todo el tiempo se va a generar eso. A veces, por ejemplo, en el caso de mi hermano, a veces él se ponía era depresivo, otras veces más activo, unas veces tenía, o sea, sí tenía buenas ideas, a veces unas descabelladas. Yo estoy con Santiago, yo creo que es ahí más o menos. Ah, ok. Daniela dice, yo creo que es un adagio popular. Doctora Cami, ¿en qué resumimos? Bueno, entonces aquí estamos en uno de estos debates que nos gustan mucho, que hemos tenido pues en nuestros talleres últimamente, y es que propiamente no aumenta la creatividad, al ser la creatividad pues una habilidad, algo que vamos construyendo, digamos que en el día a día nosotros podemos trabajar nuestra creatividad desde diferentes actividades, de pronto ejercicios, también nuestro contexto, de pronto si somos artistas, entonces cómo nosotros nos nutrimos de contenido, de leer cosas, de ver cosas para aumentar, pues digamos, como nuestros niveles de creatividad. Sin embargo, pasa algo cuando estamos, digamos, bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva, y es que, bueno, pasan varias cosas. En primer lugar, pues vamos a tener una reacción sensorial. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestros sentidos están más, digamos, como sensibles a las cosas que pasan en el contexto. Quiere decir que ahí es cuando a veces escuchamos que la gente dice, es que veo colores o se mueven o es que oigo las paredes, pero realmente es una reacción sensorial por una alteración cognitiva y del sistema nervioso que estamos viviendo en ese momento. Claramente una alteración sensorial nos puede generar pues una como alguna idea o alguna sensación de creatividad. Si tú en ese momento pues estás alterado y estás viendo de pronto cosas o ves los colores de cierta manera, pues seguramente eso puede llevar a que se te ocurra algo o sientas que estás siendo más creativo, pero realmente lo que está sucediendo es que es una alteración sensorial. Puede pasar otra cosa, y es que hay ciertas drogas que nos pueden generar, es un episodio psicótico, por así decirlo. Entonces vamos a estar psicóticos y va a suceder pues algo muy parecido, que vamos a tener alucinaciones, que vamos a escuchar cosas, que podemos ver diferentes cosas, hablar con cosas, generar escenarios, y eso también puede confundirse con una habilidad de creatividad, pero realmente estamos atravesando por un episodio psicótico. Entonces, propiamente la sustancia psicoactiva no aumenta la creatividad, entendiendo la creatividad como una habilidad que nosotros debemos nutrir en el día a día, sino que lo que nos va a generar son diferentes reacciones fisiológicas, sensoriales, alteraciones cognitivas y en algunos casos episodios psicóticos que nos pueden generar pues como algunas nuevas experiencias y que pueden estar relacionadas como con el creer que esto es creatividad. Por esto también va a generar más adicción, porque si en el día a día pues tú no ves los colores de esta manera, no escuchas estas cosas, no ves esos escenarios y quieres volver a tener esa sensación pues placentera que nos dan las drogas, pues vas a empezar a consumirlo mucho más y uno de los pretextos puede ser aumenta mi creatividad. Pero si hablamos a nivel cerebral, realmente no estamos aumentando la creatividad, estamos pasando es por un episodio generado por propiamente la droga o la sustancia psicoactiva. Cuéntenme si les queda alguna duda sobre eso. Bueno, entonces vamos con nuestro siguiente enunciado. La marihuana no genera adicción. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Mito o realidad?
¿Qué opinan acerca de la marihuana? Dice Paula Michelle, yes. O sea, sí. Es que yo siento que no son tanto las cosas, digamos, no es tanto el alcohol, no es tanto el cigarrillo, no es tanto la marihuana, sino como que la persona en sí. Porque, por ejemplo, también hay adicciones como a las relaciones sexuales o a los videojuegos. Entonces, yo creo que no es tanto las, ¿cómo se puede decir ahí? Como los objetos o las sustancias, sino más como, eso ya viene siendo de otra cosa, algo más de la persona, no sé cómo explicarme. ¿Tú creerías que eso depende es como de cada individuo y que no se puede Sí, generalizar? ¿Sí? sí, Ok. sí, porque hay muchas adicciones, ¿no? No solamente de consumo de drogas y de alcohol. De acuerdo. Nicole Daniela nos dice falso, es un opioide. Creo que también está levantando la manita, ¿te escuchamos? Es que no veo bien acá. Santiago nos dice falso. Cristian es quien está levantando la mano. Lo puedo ver acá. Gracias. Cristian, te escuchamos. Bueno, acá digamos parto como de lo que yo sé, ¿no? Porque digamos cuando la marihuana es dependiendo de qué químico trae, porque digamos hay lugares donde las procesan que les echan unos químicos muy raros que la vuelven adicta, pero hay lugares donde no la procesan y esa marihuana es la que no genera adicción, sino es más como un punto de relajación y no es adicta, pero cuando digamos le echan ciertos químicos que desconozco cuáles son, ahí es cuando genera una verdadera adicción y la gente empieza como a hacer se empieza a independizar de ella. Entonces ya es dependiendo si la marihuana trae ciertos químicos o si es marihuana tradicional. Bueno, otra opinión. ¿Alguien opina sino diferente? ¿Opina lo mismo? Bueno. Bueno, pues todas las, digamos que aquí tenemos unas respuestas, de pronto unas que sí, otras que no. Entonces leamos nuevamente nuestro enunciado. Dice, la marihuana no genera adicción. Okay. Entonces, la marihuana es una sustancia, bueno, es una planta, ¿no? Hablando un poquito del origen de las sustancias pueden ser de origen natural, pueden ser sintéticas o semisintéticas, ¿cierto? La natural es la planta como tal, sin ningún tipo de aditivo. La sintética es esta sustancia que está preparada en el laboratorio, que usualmente pues son sustancias que son resultado es un producto químico como tal, y la semisintética pues es como una mezcla de las dos. Efectivamente lo que tú nos decías es muy cierto, es muy frecuente en nuestro medio encontrar una marihuana que no es pura y que se ha demostrado que quienes expenden este tipo de sustancia muchas veces ponen cualquier cantidad de químicos y aditivos para hacer que sea más adictiva como tal. Sin embargo, cuando miramos ya la segunda parte de nuestro enunciado y hablamos de la adicción, recordemos que la adicción es una situación en la cual la persona empieza a necesitar la presencia de esa sustancia en su vida diaria para funcionar, para interrelacionarse, para trabajar, porque puede sentir que si no consume la sustancia ya no se siente igual de productivo, igual de tranquilo y demás. Entonces, quien tiene una adicción es una persona pues que ya prácticamente está necesitando el consumo de la sustancia en su vida diaria y que incluso puede llegar a sentir que si no consume la sustancia no se siente ni tranquilo, ni bien, ni cierto. Entonces, la realidad es que efectivamente sí pueden haber personas que empiecen a necesitar el consumo de la marihuana de manera rutinaria, porque de pronto se sienten tranquilos, se sienten relajados, se sienten de pronto inspirados cuando consumen la marihuana. Como hablábamos, la doctora María Camila nos decía, no es que necesariamente esto esté disparando nuestra creatividad ni nada, sino es el efecto que genera la sustancia, ¿cierto? Entonces me estoy sintiendo, un ejemplo que les voy a dar, una persona que sea muy tímida,
que se le dificulte las relaciones interpersonales, pero que cuando consume marihuana se siente con más facilidades y habilidades sociales, ¿cierto? Entonces, si una persona requiere el consumo de la marihuana para tener una interacción social más eficiente, o requiere de la marihuana para sentir que está mucho más creativo, o requiere de la marihuana para lograr un efecto que sin el consumo de la marihuana siente que no lo puede lograr por sí solo, sí estaríamos hablando de que la persona ya está necesitando esa marihuana para sentirse bien, para sentirse creativo, para tener una interacción, dejar la timidez y sentirse mucho más sociable. Entonces, la marihuana sí puede generar adicción, que es una sustancia de origen natural y que en su presentación más pura, pues que es una planta, es realidad que hay una mezcla que es muy frecuente encontrarle, que no es pura y que esto favorece o aumenta más la adicción también. Y lo que nos decía ahorita una de nuestras estudiantes es que también hay adicciones a otro tipo de sustancias, ¿no? O digamos la adicción a los juegos en línea o pornografía o otro tipo de sustancias. O sea que sí puede haber un factor también individual que favorezca que unas personas generen más la adicción que otras, ¿no? Como unas personalidades que tienen más tendencia a hacer adicciones. Pero sí queremos dejarles ese mensaje, queridos estudiantes, y es que cuando yo empiezo a necesitar de algo externo para sentirme feliz, para sentirme tranquilo, para sentirme con más habilidades, sí puedo estar generando una adicción a esa sustancia o, como nos hablaba alguna de nuestras estudiantes también, al celular u otro tipo de situaciones. Entonces es muy importante tener en cuenta que este tipo de sustancias sí puede generar adicción en la medida en que finalmente sí está generando síntomas a nivel de nuestro sistema nervioso y una cantidad de sensaciones y efectos a nivel fisiológico que muchas veces la persona quiere volver a repetirlo porque es algo muy placentero, porque es algo que lo pone muy bien y demás, y allí es donde puede empezar a generarse una adicción. Bueno, chicos, aquí les mostramos algunos de los mitos o verdades que les queríamos traer, pero cuéntenos si de pronto ustedes conocen algunos otros, si tienen alguno presente que hayan escuchado por ahí, lo que las personas cuentan, lo que uno escucha. Entonces, cuéntenos de pronto de qué otro quieren que hablemos, si nos quieren compartir otro. Yo sí tengo una duda porque, digamos, o sea, esto me lo contaron, no sé si sea verdad o mentira, pero que es que cuando la gente consume, o sea, se vuelve así con adicción, empiezan como a formar otra personalidad, o sea, se empiezan como a tener cambio, o sea, digamos, sin la adicción son unos, pero cuando están así en la adicción, como que se transforman y se vuelven otros, así como, sí, o sea, cambian literalmente de persona, como si no fuera la misma persona, o sea, no sé si sea verdad o mentira. Okay. Propiamente no estamos hablando de un cambio de personalidad, es decir, no es que hayan dos personas en una, sino lo que estamos hablando es que cuando las personas empiezan a tener una adicción a lo que sea, claramente, pues como les mostramos ahorita, las adicciones empiezan a generar cambios a nivel del cerebro, entonces, tanto a nivel comportamental, a nivel de pensamiento y a nivel, digamos, fisiológico o neuroquímico, empiezan a generarse diferentes cambios. ¿Qué va a pasar? Que por estos cambios y por esa necesidad de la adicción, pues tú puedes hacer cosas que seguramente si no estuvieras pasando por una adicción no harías. Por ejemplo, muchos son los casos de las personas cuando ya están en una adicción y esta adicción, pues digamos, está tocando fondo, como alguna de nuestras compañeras nos dijo, pues puedes empezar a tener peleas con, no sé, pongamos el ejemplo de tus papás, peleas con tus papás, robar a tus papás, vender los televisores de la casa para comprar aquello que necesitas porque a nivel de los químicos del cerebro necesitas eso y el síndrome de abstinencia realmente es muy duro y va a generar pues mucha desesperación y por eso es que las personas lo reportan como un cambio de personalidad, como él no era así, ella no era así, ella nunca hizo estas cosas, pero la droga lo llevó a hacer esto o los videojuegos los llevó a hacer esto, pero es realmente porque estás viviendo diferentes reacciones a la adicción que hace que en ese momento pues tu pensamiento sea muy disfuncional y lo que tú piensas realmente es tengo que suplir esto que estoy necesitando. Entonces,
si estás atravesando, digamos, que tienes una adicción a la cocaína, pongamos el ejemplo, y entonces no has podido consumir porque no tienes plata, no has podido ir a comprar, ya debes un montón de plata porque a diferentes personas ya les has ido pidiendo. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Necesito en este momento, y tu pensamiento se va a volcar todo a que necesitas consumir en este momento, no piensas en nada más. Y como tu necesidad y tu único pensamiento es consumir en este momento para no sentir ese síndrome de abstinencia, puedes hacer lo que sea, pues, por suplir esa necesidad. Por eso se habla de otra personalidad, pero realmente no hacemos un cambio de personalidad, sino que es propiamente como los estragos de cuando ya estamos viviendo una adicción. Yo he escuchado también que aumenta el nivel de sueño, no sé qué tan cierto, pero como tal aumenta el nivel de sueño. El sueño es muy duradero como tal. Y los niveles de risa aumentan. Bueno, aquí estamos hablando de propiamente el tipo de droga, porque digamos que van a haber unas drogas que son estimulantes y van a haber algunas drogas que son inhibitorias. ¿Qué quiere decir las estimulantes? Seguramente son estas personas que ustedes ven que están riéndose, corriendo, hacen un montón de cosas, están súper felices, lo que tú dices, como que la risa aumenta, realmente la persona está como en un estado muy hiperactivo y seguramente consumió pues alguna droga estimulante. Pero también tenemos otro tipo de drogas o sustancias que son inhibitorias. ¿Qué quiere decir? Que al contrario, relajan, de pronto nos ponen en un estado pues más tranquilo, y lo que puede pasar en este momento es que la persona pues duerma mucho más. También, ¿qué pasa? Que el guayabo, por así decirlo, pues del consumo de sustancias también te puede generar pues como pues algunos estragos, así como, bueno, no sé si ustedes han atravesado por un guayabo de alcohol, pues al día siguiente la persona puede sentir sed, puede dormir más, puede perder energía, y lo mismo pasa pues un guayabo, digamos, de alguna sustancia psicoactiva. Entonces seguramente en ese momento la persona pues duerme muchísimo más, la persona necesita pues de algunas cosas para recuperarse, porque estamos hablando pues de algo que nos está alterando directamente pues el sistema nervioso, y seguramente pues vamos a necesitar más tiempo de descanso o vamos a necesitar de otro tipo de cosas para pues nivelar de nuevo, digamos, como el estado de conciencia. Pero también va a depender estos síntomas, o esta sintomatología que nos mencionas, Marta, va a depender del tipo de droga que está usando la persona. Cuéntenos alguien más, alguien que queramos hablar de algo en específico. Yo tengo otra pregunta. El amigo que yo estaba comentando decía que no sé si es una sustancia que lleva como tal a la muerte o no, pero él decía que eso no era malo. No sé si tú sabes, el LSD, creo que es algo que se pone en la lengua, no sé, pero él decía que eso no es malo, que eso solamente, digamos, en sí, eso no era como otra droga en general, sino esa no era tan mala como tal. Entonces yo quisiera que me hablaras de eso, porque yo un día sí le dije, no, eso es malo, eso, inclusive eso es malo, eso es como tal una droga, pero él decía que eso no era una droga. El LSD. Bueno, chicos, aquí hay algo muy importante, y es que, digamos que nosotros, aquí la idea no es satanizar las cosas, al contrario, lo que estamos aquí generando son espacios de aprendizaje donde ustedes pues igual son responsables de la toma de sus decisiones. Digamos que un poco, Marta, lo que te puede estar contando tu amigo es que de pronto para él el consumo de propiamente el LSD no es malo, pero también va a depender del tipo de consumo que él tenga. Por eso te puse de nuevo la diapositiva. Si él de pronto lo está haciendo de forma experimental, de pronto lo hizo hoy y pasaron 2 años y no lo hizo, y entonces lo hizo en una fiesta, seguramente la connotación hacia la droga no va a ser mala, porque de pronto su experiencia ha sido positiva.
¿Qué quiere decir? Que él estaba en una fiesta, la pasó rico, consumió pues propiamente la droga que esté consumiendo y ya está. Y pues bueno, tuvo su guayabo y luego ya no lo volvió a consumir. Entonces puede que su connotación no sea negativa. Pero tenemos pues el caso, digamos, ya extremo, donde tenemos ya un consumo compulsivo, que era ya lo que nos explicaba la doctora Adriana. Si ya vemos que la persona necesita directamente esta droga, necesita para sentirse bien la droga o el consumo, no puede hacer el resto de sus actividades porque no lo está consumiendo, se irrita si no lo está consumiendo, sus relaciones interpersonales se afectan si no está consumiendo, pues ya podemos poner una connotación negativa porque realmente la persona está ya generando una adicción hacia eso. Entonces, seguramente tu amigo Marta te está hablando desde la experiencia que él ha tenido y de él cómo pues ha vivido su experiencia con directamente esta droga. Puede que para él no sea pues negativo por la situación o por los síntomas que él ha tenido o también por la forma en la que lo está haciendo. Pero pues eso ya también va a depender pues de un montón de contexto para saber pues realmente él por qué tipo de situaciones de pronto está pasando, cómo lo está utilizando, cada cuánto, con qué necesidad lo utiliza, si es experimental o es compulsivo, y pues ver un poco eso, pues, pero lo que te digo, seguramente la connotación de él va a ser negativa o positiva, pues dependiendo de la experiencia que él esté teniendo. Pues yo lo digo por lo que él decía que las palpitaciones del corazón no eran normales, eran más rápidas, ¿no? Entonces eso también es delicado como en la parte de corazón, ¿no? Que las palpitaciones no sean normales, sino más bien aumenten, eso ya es otra cosa también. Ok, seguramente aquí estamos hablando pues de una droga estimulante, así no sé si alguno de ustedes ha probado alguna vez pues el Red Bull o estas bebidas estimulantes, donde también pues hay digamos como una alteración a nivel pues de las palpitaciones y seguramente él está consumiendo una droga que es estimulante y que por eso está teniendo pues este tipo de fisiología. Pero si quieres, doctora Adriana, cuéntanos tú un poco pues de estas palpitaciones, qué efectos puede tener al consumirlas, pues a nivel como biológico que puede pasar. Claro que sí, claro que sí. Bueno, digamos que cuando hablamos ya a nivel fisiológico, el LSD tiene un efecto importante sobre la percepción del mundo, ¿no? Digamos como que el tema de cómo se percibe, casi que algo alucinatorio, muchas veces las personas lo denominan como un viaje, o sea, es un viaje porque son tan intensas las sensaciones que se perciben que la persona siente que va y vuelve, hizo un viaje y volvió, pero definitivamente los efectos a nivel fisiológico, o sea, cuando hablamos de fisiológico estamos hablando de cómo impacta el funcionamiento del cuerpo como tal. Entonces, claro que sí, pueden haber dilatación de pupilas, puede haber incremento de tensión arterial, puede haber un incremento de la frecuencia cardíaca, como tú lo decías, es la velocidad en la que late el corazón, ¿cierto? Pueden haber temblores, espasmos, sudoración. Cuando el consumo es más frecuente ya pueden haber trastornos del sueño y pueden haber incluso a más largo tiempo pérdida del apetito y demás. Entonces, ¿qué pasa con el consumo de estas sustancias? Que, como lo decía la doctora María Camila, si es una única experiencia que estoy teniendo en el consumo, puedo pasar, por ejemplo, se habla muchísimo de que la percepción de colores, de sonidos y demás se perciben de una forma distinta y esa primera experiencia para algunas personas es algo muy placentero y gratificante, para otras no tanto. Esa primera experiencia puede que yo la sienta así, como que vi algo diferente, percibí como los sonidos distintos, por eso les reitero que la gente lo dice, es como un viaje, pero definitivamente a nivel físico sí hay unas variables importantísimas que posiblemente uno las pudiera notar allí si tuviéramos alguien que nos tome la tensión arterial en el momento y que verifique, oiga, si se le subió la tensión, si se incrementó la frecuencia cardíaca, si se le dilataron las pupilas. Por lo que tú nos refieres, tu amigo sí logra experimentar que el corazón se acelera, o sea, él tiene una sensación de taquicardia, ¿verdad? Y eso posiblemente no es solamente una sensación subjetiva, sino que es algo que efectivamente sí genera en el cuerpo. Entonces, como dice la doctora María Camila, pues la idea no es satanizar el consumo, ¿cierto? Pero sí es muy claro que el LSD incluye unos cambios a nivel físico, fisiológico,
por ejemplo, el incremento de tensión arterial, la frecuencia cardíaca y demás, es como algo que puede ser pasajero, pero en la medida en la que en consumo se hace más frecuente, los temblores, espasmos, sudoración, trastorno de sueño y otro tipo de síntomas que ya empiezan a hacerse más constantes y más frecuentes si el consumo es frecuente, sí pueden afectar la calidad de vida de quien está consumiendo la sustancia. Finalmente, estas sustancias sintéticas, hay muchas que sí son muy, muy adictivas, tienen un poder muy adictivo y digamos que es muy importante, pues reiteramos, no satanizar como tal, pero sí que estemos muy enterados de todas estas situaciones que se pueden generar. Entonces, ya siendo muy concretos, por ejemplo, el incremento de la frecuencia cardíaca es un hecho. O sea, no es solamente que uno siente el corazón acelerado, sino que literal la velocidad del corazón se incrementa, lo mismo que la tensión arterial. Bueno, chicos, ¿alguien más que nos quiera comentar? ¿Algún otro mito o algún caso específico que quieran que hablemos? Bueno, entonces pues de nuevo y así como en todos los talleres, muchísimas gracias por participar. Realmente como el poder hablar con ustedes, que ustedes nos cuenten experiencias, nos hagan preguntas, hace que este taller sea muy enriquecedor para todos porque aprendemos muchas cosas y nada mejor que aprender pues de la experiencia. Entonces, pues muchísimas gracias. De nuevo, cualquier cosa que necesiten, preguntas que tengan, algo que quieran hablar con nosotras, nos pueden escribir al correo y nosotras con mucho gusto nos vamos a comunicar con ustedes. Entonces, muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde y un buen fin de semana. Vale, gracias. Gracias a Bueno, ustedes. gracias, Y no hasta olviden luego. el link de asistencia, por favor. Muchas gracias. Bueno, Hasta que estén luego. bien. Bueno, muchas gracias para todos y también queremos recordarles que dentro de 8 días vamos a tener un taller muy